¿Cómo están? Espero que bien. Continuamos con este diplomado de supervisión de trabajo de alto riesgo. Y ahora vamos a empezar lo que es, o vamos a ver lo que es el trabajo de izaje, ¿no? Entonces, dentro de en esta sesión de clases, vamos a aprender cuáles son las responsabilidades que tenemos, cuáles son los pasos para hacer un izaje, cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener en un izaje, cuál es la tensión del eslinga, ¿ya? Que se va a utilizar en un izaje, por ejemplo, porque muchos de los accidentes pasa cuando no saben sacar, se puede decir, o no saben cuál es la tensión de una eslinga, ¿no? No quiero que me malinterpreten. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos que ver de acuerdo al, bueno, ya más adelante vamos a ver cómo se saca la tensión. No quiero adelantarme, pero muchos de los accidentes pasan por no saber o no tener la tensión clara del eslinga. Entonces, cuando se levanta una cierta carga de un tonelaje determinado, si no está bien distribuida la carga, esa eslinga, una de las eslingas, por ejemplo, o si es que utilizamos una o más de dos, una de las eslingas puede sufrir una rotura por desgaste o sobreesfuerzo. Entonces, lo que va a provocar que ocurra un accidente, ¿no? Entonces, son varias cositas, muchachos, que tenemos que tener en cuenta. Yo les estuve comentando las primeras sesiones que en el lugar donde laboro, por ejemplo, se hacen izaje. Sí, hacemos izajes. No es muy seguido, pero sí lo hacemos. Pero levantamos locomotoras de más o menos 180 toneladas. No lo levantamos mucho, eso sí, no lo levantamos a una gran altura. Sin embargo, sí se levanta, sí es igual un trabajo de alto riesgo, ¿no? Aparte de izaje, también hacemos lo que es trabajo con carga suspendida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos, muchachos? No confundan estos términos. Izaje es la acción de levantar y bajar, ese es izaje, mientras que trabajar con carga suspendida es levantar, maniobrar, desplazar, etcétera, y bajar. Esa es una carga suspendida. Izaje solo levantas y bajas, carga suspendida trasladas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿no? Lo comento lo que hacemos en el lugar donde yo laboro. Cuando hacemos izaje, lo primero que tenemos que hacer, como siempre le he dicho, ¿no? En cada trabajo o cada actividad de alto riesgo, siempre tiene que ser planificado desde antes. Entonces, a nosotros nos avisan 24 horas antes, al Departamento de Seguridad nos avisan con 24 horas de anticipación cuándo va a ser el izaje. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, uno, a la mano el procedimiento. Dos, tengamos también a la mano, bueno, tengamos a la mano los permisos de trabajo que se van a llenar. ¿Qué más? También determinar la tensión de las eslingas que vamos a utilizar. Cuatro, por ejemplo, si no se ha hecho, en el hipotético caso que no se haya hecho, también realizar la inspección de las eslingas, las cadenas, los estrobos, los cáncamos, etcétera, todo lo material o todos aquellos accesorios que se utilizan para un izaje, ¿no? Los ganchos, como que las grúas estáticas o las grúas móviles, etcétera. Entonces, eso también nos ayuda para la planificación. Durante el izaje, el personal de mecánica no puede empezar el izaje sin que esté la presencia del supervisor de seguridad. Si no está la presencia del supervisor, ellos no pueden empezar el izaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, muchachos? Primero, revisar o constatar que todo el personal conozca la actividad, el procedimiento del izaje. 1. 2. Que todo el personal haya firmado el ATS. Recuerden que yo les dije que el ATS no es obligatorio cuando hay procedimientos establecidos, ¿cierto? Pero la situación cambia cuando la actividad que se va a realizar es no rutinaria. Como es no rutinaria, o sea, se hace de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada 2 meses, entonces sí necesita su ATS, por más que haya un procedimiento. Entonces tenemos que verificar que el ATS esté en todos, y que esté bien llenado, muchachos. El ATS, hay algunas personas que llenan el ATS
a lo mucho con 4 pasos. Si es imposible que una actividad se haga en 4 pasos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que verificar. Le doy el visto bueno, igual verifico el permiso de trabajo de lisaje que esté completamente lleno, que esté todo realizado, todo esté ok. Una vez que yo doy el visto bueno en el permiso, tengo que verificar también qué otra cosa, muchachos. Tengo que verificar la señalización, que esté señalizado, delimitado con su malla y su cinta de seguridad. ¿Para qué? ¿Qué me ayuda eso, muchachos? A que el personal que no está, o que no va a participar en el izaje, no esté expuesto, ¿no? Porque ha pasado, muchachos, en el que cuando tú no señalas o no delimitas, perdón, personas que están ajenas a la actividad pasan por el lugar donde está la carga suspendida o por donde no debería pasar. ¿Quiénes son estas personas que pasan comúnmente? ¿Quiénes son? Los nuevos que no saben dónde es que se hacen el izaje, o los nuevos que no están atentos al llamado de izaje. Los jefes o personal administrativo que por ende tiene que pasar obligatoriamente por ese lugar, y como no está enterado que están haciendo izaje, capaz también puede pasar por ahí. Entonces, o cualquier otra persona ajena al trabajo, ¿no? Un guachimán, el de seguridad, etcétera, el vigilante, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que verificar, la señalización. Ahora en mi caso, también utilizamos el montacarga para mover o para mover ciertas herramientas, ¿no? Solamente para empujar las ruedas de la locomotora, ¿ya? No es que levante, pero él solamente empuja un poco para poder moverlas. Pero también igual tengo que verificar que el montacarguista tenga su checklist de montacarga. Tengo que verificar que haya llenado su ATS aparte, porque es una actividad que él está haciendo aparte, solo donde él va a estar solo. Y también su permiso de trabajo. Se tiene que verificar la estabilidad de las gatas, porque utilizamos unas gatas hidráulicas, muy aparte de que utilizamos grúas también, una grúa móvil. Entonces todas esas cosas, muchachos, se tiene que verificar. Una vez que he verificado todo, podemos recién dar la autorización, diríamos, para que empiece lo que es el izaje, ¿no? El izaje nuevamente empieza con la autorización fuera de seguridad, aparte de seguridad, perdón, la autorización del rigger. El rigger es el único autorizado para dar las instrucciones, muchachos, ¿no? Porque qué es lo que se ha visto también, que cuando hacen una actividad de izaje, todo el mundo empieza a hablar, todo el mundo quiere hablar. Que sí, que baja, que sube, que sigue. Eso no puede ser, muchachos. Por eso hay un supervisor, un rigger encargado de la actividad del izaje. Y él es el único que puede llegar a hablar, ¿no? Pero ya todas esas cosas, muchachos, ya lo vamos a ver durante la duración del curso, de acá del tema. Entonces vamos a comenzar con conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un trabajo de izaje, muchachos? La utilización de grúas, puentes y similares, pórtico, semipórtico, ménsula y de pluma, por ejemplo. Presenta riesgos específicos para las personas, operadores y personal situado en sus proximidades. Los bienes ya sean manipulados por las grúas o situados en su área de influencia, y las distancias donde están ubicadas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, donde no hay... en el caso cuando se hace izaje al aire libre, también se tiene que verificar muchas cosas, muchachos. Tenemos que verificar, por ejemplo, las condiciones climáticas. Ya recuerden que en izaje o cualquier otra actividad no se puede hacer no se puede hacer cuando haya lluvia. Ya tenemos que verificar la dirección o la velocidad en sí, ¿no? Del viento, que si bien es cierto no lo vamos a medir. Me va a decir, ingeniero, ¿cómo voy a medir la velocidad del viento, no? Pero aunque sea un promedio, no puede ser, o los vientos no pueden exceder entre los 9.72 a 10 metros por segundo. Entonces eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? Y también la velocidad, la dirección del viento, ¿no? Dependiendo de mi carga, ¿no? La ubicación, tengo que ver la velocidad del viento para poder ubicarme. La dirección del viento, perdón. Como le dije, ¿no? Delimitar el área, como dice acá,
¿Para qué? Para que evitemos accidentes, ya sean ¿quién? Las personas propias y personal ajeno que también está capaz cerca a esa actividad. Entonces, para eso tenemos que evitar hacer la señalización, etcétera, ¿no? Para evitar los accidentes. Igual los bienes, ya sea manipulados por la grúa o situados en su área de influencia, las instalaciones donde están ubicadas. O sea, para todo eso tengo que hacer una inspección para evitar el riesgo, ¿no? Riesgos y factores de riesgo, muchachos. Los factores de riesgo específicos de las grúas lo constituye el desplazamiento del equipo, sea en carga o en vacío, ojo, y su posible interacción con el personal o con otras máquinas o objetos que se encuentren dentro de la zona de desplazamiento de la grúa. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos que también nosotros supervisar siempre, que el personal esté atento a las actividades que está haciendo. Tenemos que verificar también la estabilidad, ¿no? La estabilidad de la grúa, con lo que se va a hacer izaje. En el hipotético caso que el suelo o el piso o el suelo, como quieran llamarlo, sea desnivel o esté a desnivel, sí es válido utilizar objetos o materiales para poder llegar a nivelarlo. En el caso, por ejemplo, una madera o algo, pero también no es cualquier material, ¿no? Una madera en buen estado, con que su grosor sea de 6 pulgadas o más, o sea, con ciertas características, muchachos. No es que voy a utilizar cualquier madera, ¿no? Pero lo primordial siempre tratar de que la estabilidad sea netamente de la grúa. Bueno, tenemos también riesgos mecánicos, muchachos, en el cual es de arrastre o atrapamiento por la carga o por la propia grúa. Atrapamiento, claro, choque. De impacto por la carga o por la propia grúa. Cuando no tenemos bien asegurado la estabilidad de la grúa, puede haber volcamiento. Entonces va a haber un impacto ahí de la propia grúa o de la carga también cuando no establecemos bien la tensión en sí de la eslinga, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber también que se pueda caer la carga o etcétera. También hay un riesgo mecánico de pérdida de estabilidad, lo que les decía, ¿no? De la carga de la máquina o de sus elementos. De rotura de elementos de la máquina, por ejemplo, envejecimiento, fatiga, sobreesfuerzo, por ejemplo, de la eslinga. Entonces, todas esas cosas puede haber. Siempre tener también los accesorios, muchachos, en buen estado también, ¿no? O sea, una eslinga, yo he tenido la oportunidad de ver y de detener el trabajo, no hacer, cuando tenemos eslingas, pues que son, uno, que ya tienen mucho tiempo de uso, dos, están impregnadas, o estaban impregnadas en ese momento, en ese entonces, impregnadas de grasa, impregnadas de, no sé, de grasa más que nada lo que utilizaban, ¿no? De grasa, pintura, no sé qué otras cosas. Esas cosas, muchachos, tenemos que verificar también, porque son riesgos potenciales que nos puede ocasionar un accidente. También tenemos lo que son los riesgos eléctricos, ¿no? Pueden ser debido a contactos eléctricos directos o indirectos, ya saben lo que son directos e indirectos. El directo es cuando tenemos contacto, valga la redundancia, directamente con la energía, mientras que el indirecto es que chocamos o tocamos un parte o un accesorio que está energizado, entonces nos puede pasar una descarga, ¿no? Riesgo térmico producido por las resistencias de puesta en marcha que pueden producir quemaduras por contacto, ¿no? Eso sí, ¿no? Para eso también tenemos las medidas de seguridad, ¿no? Que tengan su puesta a tierra. En el caso que, por ejemplo, me ha tocado supervisar trabajo de izaje por grúa y hacer de pasco, donde uno, cuando había lluvia, tenía que paralizar sí o sí, o dos, no había lluvia, pero de repente cayó un rayo, un relámpago. Entonces, esa también tenía que verificar que tenga todo el sistema eléctrico su puesta a tierra. Si es posible, su pararrayo también, porque en minas, en parte donde puede caer rayos, tiene su pararrayo. ¿Ya? También tenemos riesgos producidos por defectos ergonómicos en el diseño. Hablamos de las posturas forzadas o esfuerzos excesivos, especialmente en las grúas con cabina para el operador, ¿no? A veces la cabina de la grúa no es el adecuado para el operador. Entonces, el operador tiende a tener un sobreesfuerzo ahí o una postura forzada, ¿no? Que le va a causar a la larga
un dolor de espalda, no sé, un dolor en la columna cervical, etcétera. ¿No? También hay una inadecuada iluminación localizada. Por eso los trabajos de izaje, muchachos, si es posible, se tiene que hacer lo más temprano posible. ¿Ya? Es más, antes de las 4 si es posible, ¿no? 4 en adelante ya es muy poco recomendado que se haga el izaje. Eso sí, no es recomendado, muchachos. Mientras que lo hagamos a las 10, 11, al mediodía está perfecto, ¿no? Donde no hace mucho viento, donde es menos probable que ocurra una lluvia, donde la iluminación es la adecuada. Entonces, preferiblemente antes de las 4, ¿no? También tenemos riesgos producidos por fallo en la alimentación de energía y otros trastornos funcionales. Hablamos fallo en la alimentación de energía, ya sea de los circuitos de potencia o mando, fallo del sistema de mando puesto en marcha o aceleración intempestiva, ¿no? Y eso es cierto, muchachos. Por ejemplo, yo les estuve comentando que hacemos izaje de locomotora, ¿no? Son 180 toneladas que cargamos. Entonces, las gatas que nosotros utilizamos tienen 70 toneladas, pero utilicemos 4 toneladas. 4 gatas, perdón, fuera de la grúa móvil que utilizamos. Entonces, esas gatas, muchachos, funcionan por medio de energía, ¿no? Pero cuando una se malogra, ¿ya? Es todo un caso. Porque presionan un botón, tienen un mando, presionan ese botón de mando y empiezan a subir todas las gatas. Ahora, las gatas tienen que subir todas al mismo tiempo. Por ende, es importantísimo la comunicación, la concentración y el silencio, ¿no? Muchas veces cuando se hace izaje, en donde estoy laborando, le pedimos amablemente a los demás trabajadores que guarden silencio por un momento, ¿no? El que está martillando, el que está esmerilando, el que está soldando, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante el silencio, muchachos, para que lleguen a escucharse entre todos, ¿no? Entonces Rigger da la voz o da la autorización y empiezan, ¿no?, a levantar estas gatas. Si una de estas gatas, muchachos, funciona, nuevamente todo tiene que empezar. ¿Por qué? Porque cuando está subiendo y se deja de subir o se traba o algo, tienen que bajar nuevamente toda la locomotora porque la gata ya perdió fuerza. Y aunque tú quieras volver a hacerlo subir, ya no va a subir. Entonces tienes que bajar nuevamente todo y luego volver a empezar. Entonces también es todo un caso eso, ¿no? Que si no hay sincronización o hay falla de energía como lo estamos viendo, ¿no? También hay riesgos producidos por la ausencia o la inadecuación de medidas de seguridad, ¿no? Bueno, eso sí, sin seguridad siempre va a haber un riesgo de todo, muchachos, ¿no? Inexistencia o diseño inadecuado de resguardo, dispositivos de protección, diseño inadecuado de dispositivos de marcha y separada de emergencia, ausencia o inadecuación de los dispositivos de para de emergencia, medios inadecuados de carga, descarga, ausencia o inadecuación de accesorios en las operaciones, ausencia o inadecuación de equipos de protección individual, ausencia de procedimiento, ausencia de capacitación, ausencia de orientación al personal. O sea, sin seguridad, muchachos, siempre va a haber ausencia de todo, ¿no? Ausencia de planificación, inclusive, porque no va a haber esa planificación que se tiene que hacer previo a la actividad. Bueno, otros riesgos propios del entorno, ¿no? Que son caídas de persona a nivel y desde altura, inhalación de sustancias nocivas, puede ser el CO2 de la grúa, por ejemplo, estrés térmico por calor o por frío, el trauma sonoro, etcétera, ¿no? Las malas posturas también están. Entonces, en la inspección y operación de grúas móviles, muchachos, son unos factores a evaluar en una operación de izaje, ojo. Tenemos que evaluar los equipos y elementos de izaje, la grúa, los cáncamos, las eslingas, los grilletes, las cadenas, los estrobos, etcétera, 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 ¿no? En las cadenas, verificar que no tengan fisura, que estén todas las cadenas que no tengan fisura, estén completas, no tengan ninguna rajadura o no sé. Igual las eslingas que estén limpias, no tengan manchas de pintura, grasa, etcétera, ¿no? O que haya presencia que se está descosiendo, no sé. También tenemos que verificar el personal, ¿no? Al operador de la grúa, al auxiliar del operador, al rigger,
a todo el personal en sí, ¿no? Verificar que tengan todos sus EPPs completos, que hayan llenado el ATS, el permiso de trabajo, que conozcan el procedimiento, que conozcan inclusive las señales de seguridad, ¿no? De las señales de izaje. Entonces ya vamos a ver también las señales, muchachos, no sé, poco a poco. Tenemos que verificar los factores ambientales, ¿no? La infraestructura, el viento, ya le he dicho que no puede pasar entre 9.7 metros sobre segundo. Entonces puede ser o hasta 10, pues, ¿no? Siempre redondeando, pero verificando, ¿no? La lluvia, el terreno inestable, ojo, ahí justo lo que le dije, ¿no? Se puede hacer que completar la estabilidad con otro accesorio, puede ser siempre y cuando sea el adecuado, ¿no? Ese tiene que ser supervisado por una persona calificada. Métodos, bueno, hay plan de izaje, aparejos, etcétera, ¿no? Verificar los procedimientos en sí. Los procedimientos de izaje, muchachos, son los siguientes, ¿no? Son 4. Bueno, primero tenemos que estrobar. Se asegura la carga colocando los estrobos, grilletes, deslingas, etcétera, ¿no? A los ganchos. Ojo, el estrobamiento, muchachos, cuando se haga el estrobamiento tiene que hacerse con la carga baja todavía, carga en el piso. La grúa tiene que estar estática. El rigger tiene que dar la autorización para que puedan ingresar recién a estrobar. ¿Ya? Tenemos que verificar qué clase de movimiento se va a hacer, ¿no? Tenemos que verificar también el grillete, las eslingas, los estrobos, los cáncamos, el gancho donde va a ser enganchado la carga, que tenga su seguro, que la carga sea enganchada en sí al gancho y no al seguro, porque muchas veces ponen o estroban en sí cerca del seguro o en el mismo seguro. Entonces cuando intentan levantar la carga se abre ese seguro y se cae, se puede caer la carga, ¿no? ¿Qué más? De ahí después viene el segundo movimiento, muchacho, que es el templar. Se tiemblan los estrobos y eslingas para verificar que la carga esté correctamente asegurada, ¿ok? Después, que una vez que templamos, el siguiente paso es el levante previo. Solo se levanta lo suficiente para ver si la carga está balanceada correctamente. ¿Ya? Cuando es un material largo, hablamos de una tubería, ¿no?, que sea amplio de longitud, como en esta imagen, lo recomendable es este tipo de izaje, ¿no? Este procedimiento de izaje. Cuando ahora es pequeño o algo así, inclusive hasta lo pueden hacer con una sola eslinga, ya lo vamos a ver más adelante, que también es permitido, dependiendo también la forma, ¿no? La forma del material del que se va a levantar, ¿no? El levante previo. Al momento que hagamos el levante previo, muchachos, no debe haber personal ahí, ¿no? El personal debe estar alejado, ¿ya? Y el levante definitivo, ¿no? Una vez que hemos verificado que en el levante previo que las eslingas o todo está correctamente, ya se puede dar la autorización para que se haga el levante definitivo, que es donde se realiza el levante de la carga. Igual, cuando se hace el levante, todo el personal debe estar fuera o fuera a una distancia separada de la carga, ¿no? No puede estar bajo la carga, por ejemplo, ¿no? En el caso de que fueran estructuras o materiales demasiado largos, también puede haber una cuerda de guía, una soga de guía, el cual debe ser lo suficientemente largo para que el personal esté lo más alejado de la carga, ¿no? Más o menos por acá, suponiendo. En el cual esta soga o esta guía nos va a ayudar a estabilizar la carga, por ejemplo, también. Eso es cuando los accesorios son demasiado largos. ¿Ya? De ahí vienen los objetivos, muchachos. El objetivo de la maniobra de izaje son explicar los diferentes tipos de aparejos que pueden realizarse de acuerdo a la necesidad del servicio de izaje, establecer criterios para realizar maniobras de izaje seguros, utilizando los elementos de izaje adecuados y una correcta planificación, ¿no? Las maniobras, tenemos la sencilla básica, que es cualquier maniobra con carga de tipo neutra, menos del 50% o la capacidad nominal, hasta 10 metros de altura de movimiento de la carga. Ojo, la sencilla, la básica es hasta 10 metros de altura, sin pasar por sobre otros equipos o instalaciones y sin que el equipo de levante tenga problemas con su radio de giro, la pluma o con su rango de operación.
La rutinaria, cualquier maniobra con carga de tipo neutra, peligrosa, hasta 30 metros de altura, en que la carga pasa por sobre otros equipos de instalaciones y en que ya pueden existir restricciones para el giro de la tornamesa, eso sí, la elongación de pluma y cambio de ángulos en la operación del equipo de levante, dependiendo, ¿no? Eso ya es un poco peligroso, pero está considerada como rutinaria, por lo que ya se hace constantemente. Bueno, y la crítica, ¿no? Que es cualquier maniobra con carga de tipo importante de alto costo, cargas de gran longitud también. También cualquier maniobra con carga de tipo humano es una crítica, ¿no? Cuando elevan a personas en las canastillas, por ejemplo, es una carga crítica. Sobre cualquier tipo de terreno, la carga puede pasar o no por encima de otros equipos de instalaciones. El estorbamiento complicado con elementos especiales, postes de luz, tanques, etc. Más de un equipo de levante trabajando a la vez, cuando tenemos 2 o 3 grúas trabajando a la vez, que es muy poco, muchachos, es muy poco usual. Como le dije, ¿no? Cuando se hace izaje, es más, toda la empresa se pone en alerta, ¿no? Se guarda el silencio necesario para que escuchen las maniobras, las señales, etcétera, ¿no? Las órdenes, lo que le dan. Entonces es poco usual, pero si se da, se puede llegar a dar. Cargas sobre 10 toneladas de peso, cercanía de líneas eléctricas, bueno, maniobras que condiciones de terreno difíciles, etcétera, ¿no? Las responsabilidades, muchachos, justo lo que les estuve comentando, el trigger, ¿no? Una de sus responsabilidades es asegurar la utilización de elementos de maniobra especificados por el encargado de la maniobra, asegurar el aislamiento del área de maniobras y supervisar el desplazamiento de los equipos de izaje por los caminos y posicionarlas, claro. Debe aplicar el manual técnico de aislamiento y tener una permanencia al 100% en terreno durante las maniobras normales críticas. A veces algunos riggers no solo dan la autorización para que se inicien y luego se van al baño, se van a comer por ahí, y luego vienen ya solamente para bajar la carga, ¿no? O para finalizar la actividad en sí. No, ellos tienen que estar el 100%, muchachos, ahí en la actividad. Ellos tienen que ser, prácticamente son los responsables de la actividad, quien firman el permiso de trabajo, quien tiene que estar dentro del ATS, etc. En cada maniobra que realice debe verificar que sus tablas de carga son las adecuadas a la maniobra que realizará y utilizar como referencial el manual de levante y estrobado básico y otros como especifique el especialista, ¿no? Más que nada conocer su trabajo, muchachos, ¿no? Conocer qué es lo que se está haciendo, qué actividad se va a hacer, no caer en el exceso de confianza, porque muchos también caen en eso, ¿no? Que yo ya hice esta actividad, ya para mí no es nueva, ¿no? Y caen en el exceso de confianza. Entonces, evitar eso, muchachos. Bueno, responsabilidad del supervisor, preparar sus propios procedimientos y someterlos al visto bueno del área de seguridad. ¿Se cumple? No mucho. Todos esperan que seguridad haga todo, pero no es así tampoco, muchachos. En sí el área tiene que preparar los procedimientos de cada actividad que realice, no que le corresponda al área. Ojo. Planificar, especificar y ejecutar las maniobras e izamiento de acuerdo al reglamento previamente homologado. Seleccionar, contratar, preparar y evaluar a su personal para maniobras. Eso también, muchachos, que el personal esté capacitado, ¿no? Si yo sé que voy a hacer izaje, entonces capacito a mi personal. Evalúo a mi personal también, porque no solamente tengo que capacitarlo, sino también al final tomarle un examen de capacitación para ver si han aprendido, ¿no? Porque también de nada me vale tenerlos capacitados, entre comillas, o haberlos capacitados, pero que no hayan aprendido nada, ¿no? También tienen que disponer de listados oficiales de las personas autorizadas y toda la documentación de registro de su proceso de selección, contratación, preparación, evaluación, etc. Y documentar todas las maniobras según los requerimientos, ¿no? Responsabilidad del operador de equipo de izaje. Velar por la operación segura del equipo, debiendo abortar oportunamente maniobras que salgan del rango de operación segura del equipo y haciéndose responsable por el acto desde que prendió el equipo hasta la entrega de turno. Conocer la especificación de maniobras normales y críticas, aprobarlas previa a su ejecución. Completar el checklist o lista de verificación del equipo antes de iniciar la operación. También
verificar el checklist, muchachos, de las grúas, verificar que la persona que va a operar la grúa, muchachos, también se encuentra en óptimas condiciones de salud, ¿no? Porque a veces se ha visto casos donde el operador está con gripe, lo típico, ¿no? La gripe, se ha tomado una pastilla y lo que la pastilla le ha generado, le genera casi todo es sueño, ¿no? Somnolencia. Entonces, tenemos que verificar eso también, ¿no? Que el personal o que el encargado, ¿no?, de la grúa esté despierto y atento, ¿no?, a las actividades que se va a realizar. Aplicación de los elementos de izaje, ¿no? Después de que las eslingas se han puesto adecuadamente en la argolla de izaje, aplicar fuerza lentamente y observar a la carga y estar preparado para dejar de aplicar fuerza si hay un pandeo, ¿no?, o un pequeño pandeo de la carga en sí. La carga se puede doblar si no es muy rígida para resistir las fuerzas compresivas que resultan de una carga angular. Y eso es lo que le decía, ¿no? A veces ponen, por ejemplo, los cáncamos de esta manera. No lo ponen donde debería ser. De igual manera acá. Los grilletes, ¿no? Verificar que no exista abultamiento, que estén en óptimas condiciones, ¿no? Nunca extender el ángulo a más de 120 grados y usar grilletes de perno tostado, como en este caso, ¿no? Y acá vemos una pequeña tabla donde nos dan el ángulo de la carga lateral de la línea vertical de grillete y el límite de carga ajustado, ¿no? De igual manera, muchachos, tenemos que supervisar los ganchos, ¿no? Que no estén, en este caso, por ejemplo, no pongan en el seguro. Nunca usar un seguro deformado o doblado. Asegurarnos que el gancho soporte la carga. El seguro nunca debe soportar la carga. Y las cargas pueden desprenderse si no se siguen los procedimientos adecuados, ¿no? El plan de izaje, lo que les dije: identificar la carga, determinar el peso y centro de gravedad, identificar los elementos de izaje a utilizar, identificar el aparejo a utilizar, determine las capacidades y limitaciones de los elementos de izaje y la grúa. Y por último, identificar los factores ambientales, ¿no?, que también es importante, ¿no?, lo que le dije: la dirección del viento, la velocidad, etc. Selección de la maniobra de izaje, muchachos. La maniobra debe reunir compatibilidad entre la carga y el equipo de izaje. Además, considerar los siguientes aspectos: en qué lugar de la carga se puede conectar los aparejos de izaje de forma segura. Evaluar si la maniobra puede o no puede dañar a la carga. También tenemos que evaluar si la maniobra soportará la carga en forma segura durante todo el izaje de tal manera que no se caiga. Evaluar si hay suficiente espacio en la parte superior para usar el tipo de maniobra escogida. Y también evaluar si hay obstáculos que deben ser eliminados durante el izaje que afecten la selección de la maniobra, ¿no? Siempre y cuando se pueden eliminar, ¿no? Si vamos a hacer izaje en la vía pública, no vamos a eliminar los postes de luz, ¿no? Eso tiene que buscar la mejor manera de hacer el izaje. Siempre escoja accesorios con capacidad igual o mayor a la requerida durante el izaje. Nunca ponga más de un accesorio de conexión en el gancho, ¿no? En lo posible, seleccionar accesorios para el tipo específico de eslinga o maniobra. Si no hay mucho espacio superior o luz, considere disminuir la longitud añadida por los accesorios de conexión. Si la maniobra tiene más de una eslinga, junte los extremos que van al gancho y colóquelos en un grillete. Y por último, muchachos, no excede la carga angular permitida en los accesorios, ¿no? Para seleccionar una eslinga se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos, muchachos. Si las eslingas tienen una capacidad igual o mayor a la requerida durante el izaje, ¿no? ¿Y cómo sabemos si la eslinga cumple con eso? Bueno, en la ficha técnica nos dice, ¿no?, cuánto es su capacidad que puede levantar. Si la eslinga puede adaptarse a la maniobra escogida, si tiene facilidad para disponer del tipo de eslinga seleccionada también. También tenemos que ver si la eslinga puede dañar la carga, que es un poco difícil. Si la eslinga puede ser manipulada fácilmente por una persona o es demasiado pesada. Y eso sí, hay eslingas que tienen varios metros de longitud, ¿no? Entonces, que una sola persona la pueda manipular es un poco a veces difícil. Entonces pueden apoyarse con un compañero, por ejemplo, ¿no? También ver si el ambiente presenta riesgos químicos que puedan afectar el material de construcción de la eslinga. No tiene que tener quemaduras. Y si hay posibilidad de que la carga sufra una carga de impacto, si la eslinga podrá soportarlo.
Algunos factores, muchachos, a considerar en la estimación de la capacidad de los elementos de izaje son el peso, la carga o bulto, perdón, cómo se distribuye el peso de la carga en los aparejos de izaje, el ángulo de izaje también, si es que se forma o no se forma un ángulo de izaje, muchachos. También tenemos que ver el centro de gravedad está localizado en un punto fijo. Y el centro de gravedad es la carga de la carga determina la ubicación del gancho y el largo relativo de la eslinga, ¿no? Lo recomendado, muchachos, es que el centro de gravedad siempre esté bajo, pero a la misma dirección del gancho donde se está, bajo la misma dirección del gancho de carga. El peso de la carga junto al centro de gravedad determina la fuerza que se requerirá en cada punto de conexión, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchachos, en este caso tenemos dos cargas iguales. ¿Cómo puedo saber mi tensión de mi eslinga, no? Bueno, en este caso, como es un solo material o objeto, o un solo objeto que se va a levantar y pesa 500 kilos, en todo caso, en este caso, sí, la eslinga, lo que va a soportar va a ser también 500 kilos, porque solamente va a soportar el peso de la carga nomás. Verificar que sea una eslinga que exceda ese peso, que pueda soportar ese peso, ¿no? Igual los ganchos, los grilletes, todos van a soportar 500 kilos, ¿no? Y de igual manera en este punto, ¿no, muchachos? Cuando tenemos dos eslingas, el centro de gravedad tiene que estar en el medio para que haya una proporcionalidad, ¿ya? La adecuada. Y acá, ¿cómo podemos saber cuánto va a soportar cada eslinga, muchachos? Va a ser fácil, ¿no? La tensión de cada eslinga va a ser la carga sobre el número de eslinga, ¿no? Si en este caso tenemos 3000 kilos, y el número de eslingas son 2, entonces la tensión de cada eslinga, o la tensión que va a soportar cada eslinga, es de 1500, ¿no? Carga repartida. Pero en este caso, muchachos, ¿cómo hacemos? Acá sí, ¿cómo lo haríamos, muchachos? Tenemos que verificar, ¿no? Tenemos que verificar que sean del mismo tamaño o de la misma longitud las eslingas, porque mientras más corta es la eslinga, más fuerza es la que va a más fuerza se va a ejercer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos acá, muchachos, en este caso? Fácil. En este caso haríamos, va a ser la fórmula, perdón, va a ser la tensión va a ser igual a la carga sobre el número de eslingas por la longitud de la misma sobre la altura. ¿Ya? Y esa es ahí me va a dar la tensión que cada eslinga debe soportar, dependiendo del peso. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que me entiendan mejor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para levantar esto, muchachos? Tengo mi objeto, tengo mis 4 eslingas. Nos dan los datos, ¿no? Que la longitud de la eslinga es igual a 8 metros, de cada una, ojo, 8, 8, 8, 8. La altura, desde el punto hasta el objeto, es de 5. Y el peso de la carga es de 15 toneladas. Ya teniendo esos datos, muchachos, reemplazamos en la fórmula nomás. Que la tensión va a ser igual a la carga sobre el número de eslingas que van a actuar por la longitud, por la longitud de la eslinga sobre la altura. En este caso sería así, reemplazando en datos. 15 que sería la carga sobre 3, que es el número de eslingas que actúan. Ojo, ahora me van a decir, ingeniero, pero ¿por qué está poniendo acá el número 3 si yo veo que son 4 eslingas? Claro que son 4, muchachos, pero decimos que son en sí 3 eslingas por una medida de seguridad. Ojo, porque la distancia o la distribución en sí de la distribución de carga no es completamente homogénea, y por una diferencia de elasticidad entre todas puede en cierto momento dejar de actuar una, muchachos. Entonces, por eso le decimos que son 3. Siempre lo vamos a sacar por uno menos, ¿ya?
Es por una medida de seguridad, ¿no? En cierto momento, en cierta etapa puede llegar a fallar una o pueden llegar a trabajar solamente 3. Entonces por eso sí lo sacamos con ese número. Entonces sigamos, ¿no? Por el número de slingas que actúan, que serían 3, por la longitud de cada slinga, que sería 8, sobre la altura que me da, que me dice que son 5. Y esto va a ser igual a 120 sobre 15. Y haciendo la operación me sale 8 toneladas. Entonces significa que 8 toneladas es el peso que tiene que aguantar cada slinga para poder yo levantar esta carga. ¿Ya? No puedo utilizar una slinga de menos. Y esta es la fórmula, muchachos. No piensen que tengo 15 toneladas, son 4, a cada uno le pongo una de 5, 10, 15, 20, me sobra todavía. No, muchachos, no es así. Porque acá se están formando ya ángulos internos. No se va a formar un ángulo recto como en el otro, o no es que solo sea recto. Entonces en esto ahí sí tenemos que utilizar, en esta forma sí tenemos que utilizar la fórmula, ¿ya? La tensión de una slinga en forma irregular, eso lo hemos visto en una forma regular, ¿no? Un objeto regular que sería, por ejemplo, este cubo, ¿no? Esta especie de cubo o caja, que sí tiene una forma regular. Pero ¿cómo hallamos la tensión de una slinga en una forma irregular, muchachos? Es un poco más complicado, pero también se puede, sí, es posible, muchachos, ¿no? Si utilizamos dos slingas de la misma longitud, muchachos, en este caso, vamos a observar que el centro de gravedad no está a la altura del gancho, ¿no? Donde se va a levantar. Entonces tenemos que verificar eso, ¿no? Que el gancho de carga quede a la altura del centro de gravedad. Si utilizamos, como le digo, las dos slingas del mismo tamaño y el centro de gravedad no está alineado con el gancho, cuando nosotros levantemos va a pasar esto, pues, ¿no? Porque el centro de gravedad está a un costado del gancho o no está alineado con el gancho que se va a levantar. Entonces la carga puede ocurrir a caerse, puede ocurrir un accidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? En este caso, para poder levantar esta carga, muchachos, tenemos que utilizar una slinga más larga que la otra. Así, cosa que el centro de gravedad queda justo alineado con el punto o con el gancho que se va a anclar. Ya, de ahí vamos a tener también, bueno, se va a formar una altura. A la slinga más larga vamos a llamarla A la slinga más corta la vamos a llamar B. Vamos a llamar desde la longitud que hay desde el punto de aparejamiento hasta el punto o hasta el centro de gravedad, que sería que sería C, y acá de la longitud del punto de aparejamiento hasta el centro de gravedad, que sería D. ¿Ya? Esos son los puntos, o esos son los datos que vamos a necesitar para sacar la tensión de la sling en una carga irregular. En este caso vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? La tensión de la slinga A va a ser mediante esta fórmula, que va a ser el peso de la carga por la longitud D, o la longitud, claro, por la longitud desde el centro de gravedad hasta el punto de aparejamiento, D, sobre C más D, ¿ya? Por la distancia o la longitud A, o la longitud de la slinga más larga, sobre la altura. Mientras que en la slinga número B, la tensión va a ser igualito, ¿no? Solamente se va a cambiar algunos datos, ¿no? El peso de la carga por la longitud, pero esta vez la longitud o la distancia en sí del punto C, que es del punto de aparejamiento hasta el centro de gravedad, ¿ya? Sobre C más D, todo por la longitud de B sobre la altura. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para sacar
la tensión de una sling en una forma, en una figura irregular, digamos así, ¿no? En una carga irregular. Entonces nos dan los datos, muchachos, ¿no? Tenemos que el peso va a ser igual a 8 toneladas. La sling A, la longitud de la sling A va a ser 8, la sling B va a ser 7, la altura nos dice que va a ser 6,2, la distancia de C desde el punto de aparejamiento hasta el centro de gravedad, que sería C, va a ser 5, y la distancia de D, que es desde el punto de aparejamiento hasta el centro de gravedad, va a ser 3,2. Teniendo esos datos, muchachos, reemplazamos en la fórmula. Primero acá en la sling A tenemos la fórmula que nos dice que el peso de la carga por la longitud de sobre C más D por A sobre H. Igual, reemplazamos peso de la carga, que sería 8 toneladas, por la longitud de... ¿La longitud de qué cuánto es? ¿Dónde está? A ver. Ya, por longitud de que sería 3,2, ya, sobre C más D, que sería 5 más 3,2. Todo por la longitud A, que sería 8, sobre la altura que nos está dando, que dicen que es 6,2. Entonces, muchachos, haciendo toda esta operación, al final nos sale que la tensión de la sling A tiene que ser 4,02 toneladas de tensión, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que tener esa sling A mínimo para poder utilizarla. Y de igual manera con mi sling B, reemplazo mi fórmula que me dice el peso de la carga va a ser 8 por la longitud C, que sería 5, sobre C más D, que sería 5 más 32, todo por B, que sería 7, sobre 6,2, ya que sería la altura. Igual, haciendo estas operaciones, muchachos, tenemos 5,51 toneladas de tensión, que es lo que debe soportar esta sling. ¿Sí? Recuerden que en campo, muchachos, teniendo esto, por ejemplo, podemos, ya sea por trigonometría, podemos sacar lo que nos piden. En este caso, si tenemos la altura, podemos sacar el punto C mediante trigonometría, mediante Pitágoras, porque la longitud de las slingas vienen en su ficha técnica. Tenemos la altura y nos da el punto C. De igual manera acá nos da el dato de D, ¿no? En el caso de que no sepamos cómo sacar estos datos. Ojo. Entonces, muchachos, esta es la fórmula que vamos a utilizar para las slingas cuando tratemos de levantar un objeto que es de forma irregular. Entonces vamos a ver, muchachos, antes de continuar, un pequeño video. A ver, un momento, acá está. Espero que estén atentos a este video, muchachos, porque sí nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer en izaje. Cuando se utiliza equipo mecanizado para elevar o mover una carga, por lo general se requiere de algún tipo de aparejamiento para conectar la carga al equipo. Si está involucrado en operaciones de aparejamiento, es importante que comprenda las técnicas adecuadas para su seguridad y para la seguridad de otros. Este programa muestra materiales y técnicas que se utilizan para los tres tipos más comunes de slingas: aquellas hechas de cable y tejido. Proporciona información sobre la selección adecuada, mantenimiento, aparejamiento y uso, incluyendo consideraciones de seguridad importantes. Aspectos básicos de aparejamiento. Para mover una carga de forma segura es necesario conocer y comprender las características de la carga, como tamaño, peso y centro de gravedad. Un objeto suspendido se mueve de manera que su centro de gravedad se encuentra por debajo del punto de apoyo. Siempre apareje una carga con su centro de gravedad
directamente debajo del gancho de soporte y por debajo del punto más bajo donde se sujetan las eslingas. El objetivo del aparejamiento es sujetar la carga de forma segura al gancho del dispositivo de levantamiento. Básicamente, el aparejamiento implica todo, desde el gancho hacia abajo. El fabricante clasifica todo el equipo de traslado de carga diseñado para utilizarse en aparejamiento y elevación de acuerdo a su fuerza. Es importante conocer lo que estas clasificaciones significan y cómo afectan la seguridad del aparejamiento. Fuerza de ruptura, también se le llama resistencia de rotura, es la fuerza promedio medida o carga que se requiere para romper un componente bajo condiciones de laboratorio controladas. El límite de carga de trabajo o LST de una eslinga, un gancho, un grillete u otro componente de aparejamiento también se llama capacidad especificada. LST y capacidad especificada es el máximo peso de carga que el equipo puede soportar, con base en el diseño del fabricante y las normas de seguridad oficiales. El factor de diseño es la relación de la fuerza de ruptura nominal de una eslinga al límite de carga de trabajo especificada de la eslinga. Por lo general se determina al dividir la fuerza de ruptura catalogada entre el LST. Se requiere de un factor de seguridad de 5 o 5:1. Por ejemplo, si la fuerza de ruptura de una eslinga es de 2 toneladas, 1800 kilogramos, y se quiere mantener un factor de seguridad o factor de diseño de 5, el LST de la eslinga sería 1800 dividido entre 5 o 360 kilogramos. Una prueba de sobrecarga es una prueba de control de calidad no destructiva que se aplica a eslingas o componentes de aparejamiento. Su propósito es verificar la construcción y manufactura, así como para determinar defectos de material o de fabricación. No la utilice para determinar el LST. La carga nominal o CN es la carga que puede trasladar una cuerda o eslinga de forma económica y segura, luego de considerar factores como desgaste y medio ambiente, así como la tensión que se aplica a una cuerda durante el levantamiento. La CN de una eslinga se considera dentro de límites de operación seguros. Eslingas y enganches. Un enganche es una configuración o acomodamiento particular de una eslinga que se utiliza para sujetar la eslinga a una carga, ya sea de forma directa o alrededor de ella. El tipo de enganche que se utiliza depende de las características de cada carga, como la forma, el peso total y el número de piezas que se levantarán. El control de la carga es la capacidad de la eslinga para controlar el movimiento durante el levantamiento. La oscilación o rotación insegura de una carga suspendida se puede evitar si se sujeta una cuerda llamada cable de maniobra a la carga, de manera que un trabajador puede tener el control desde tierra. Cuando una eslinga se sujeta a una carga, al ángulo entre cualquier parte del ensamble de la eslinga y el objeto que se levanta se le llama ángulo de la eslinga. Este ángulo por lo general se mide desde una línea horizontal que pasa a través del punto de sujeción. Mientras más pequeño sea el ángulo de la eslinga horizontal, mayor será la carga sobre el equipo de aparejamiento, y el peso que la eslinga puede trasladar será menor. El ángulo de la eslinga que se utiliza depende del tipo de enganche que se utiliza para unir la eslinga a la carga. Para una sujeción adecuada de la eslinga se utilizan 4 enganches de aparejamiento básicos: enganche vertical, enganche de brida, enganche de canastilla y enganche corredizo. En un enganche vertical sencillo, el peso de carga total lo soporta una parte de la eslinga sujetada directamente al gancho de la grúa con una conexión. Este enganche tiene un ángulo de eslinga horizontal de 90 grados, de manera que no pierda fuerza. No obstante, no se puede utilizar para levantar material suelto o largo ni material difícil de equilibrar. Un ángulo sencillo de 90 grados proporciona control de carga deficiente dado que permite que la carga gire. 2, 3 o 4 enganches verticales sencillos se pueden unir en la parte superior de un anillo de conexión para formar un enganche de brida. Enganches de brida de 3 y 4 partes proporcionan excelente estabilidad de carga, pero solo cuando todas las partes tienen la misma longitud, distribuyendo la carga de manera uniforme. El tercer tipo de enganche o configuración de eslinga es el enganche de canastilla. Para soportar una carga con un enganche de canastilla, pase la eslinga bajo la carga y sujete ambos extremos al gancho con una conexión apropiada. Es posible hacer un enganche de canastilla doble que consiste de 2 enganches de canastilla sencillos que pasan bajo la carga. Coloque las dos partes lo suficientemente alejadas para equilibrar la carga de forma apropiada, pero no tan alejadas de manera que las partes formen un ángulo muy pequeño con la carga.
Recuerde que mientras más pequeño sea el ángulo de la eslinga, menor será la capacidad de carga de la eslinga. Finalmente, un enganche corredizo es una eslinga sencilla con un bucle o argolla en cada extremo que pasa completamente alrededor del objeto que se levantará. Se pasa a través de una de sus terminales para formar un nudo corredizo alrededor de la carga. La otra terminal se sujeta al gancho del dispositivo de levantamiento. A medida que la carga se levanta, el nudo se aprieta alrededor de la carga en el punto corredizo como un lazo. Los enganches corredizos proporcionan más control de carga que los enganches de canastilla, pero son más débiles y tienen menor capacidad de levantamiento. El proceso de aparejamiento. Los 6 pasos para lograr un levantamiento exitoso son planeación, selección del equipo, inspección, el propio levantamiento y retiro del aparejamiento y almacenamiento del equipo. El primer paso es la planeación. Calcular el peso de la carga y el centro de gravedad y tener en consideración todos los demás factores que afectan la carga y el aparejamiento, antes de intentar llevar a cabo un levantamiento. Antes de empezar el trabajo, diseñará un plan de aparejamiento escrito. Este documento menciona las responsabilidades de cada persona involucrada, así como detalles importantes como la forma de inspeccionar el equipo y cómo controlar la carga. Un plan detallado previo al levantamiento identifica cómo se une la carga, cuánto pesa, el recorrido que hará y cómo se equilibra de forma apropiada. También considera el ambiente que la rodea y la condición de equipo que se utiliza para levantar la carga. A continuación, seleccione el equipo de aparejamiento adecuado para la carga particular. Su plan de aparejamiento especifica qué tipo de eslinga, enganche y accesorios se deben utilizar para el trabajo. El equipo se selecciona con base en las características de la carga y las condiciones ambientales del lugar de trabajo. Accesorios como grilletes, armellas y sensores deben ser del tamaño correcto para evitar fallas catastróficas bajo la carga. Cuando seleccione equipo de aparejamiento para cualquier trabajo, asegúrese que se encuentre en buenas condiciones de trabajo mediante inspección visual. La persona especialista en el sitio por lo general lleva a cabo esta inspección. Se define a la persona especialista como aquella que tiene la capacidad de identificar riesgos existentes y predecibles y que tiene la autoridad para llevar a cabo las medidas correctivas inmediatas para eliminarlos. El equipo defectuoso se debe descartar. El equipo defectuoso puede causar accidentes y nunca se debe utilizar. Durante el levantamiento, evite cualquier carga de impacto en el equipo. La carga de impacto planea tensión adicional sobre el equipo de aparejamiento por un cambio repentino en la dirección o la velocidad de la carga, ya sea al inicio o al detenerse. La posibilidad de carga de impacto se debe considerar cuando se seleccione el equipo de aparejamiento, ya que las cargas de impacto pueden ser mucho mayores que las cargas estáticas normales. En realidad pueden superar el límite de carga de trabajo de la eslinga. Colocar la carga es tan importante como levantarla. Asegúrese que la plataforma se encuentre nivelada, en el lugar correcto y asegurada antes de empezar a bajar la carga aparejada. Retirar y almacenar el equipo de aparejamiento de forma adecuada después de terminar el levantamiento es tan importante como asegurarse que se utilice correctamente durante la operación. Asegúrese que el equipo se almacene de forma tal que se encuentre protegido de sufrir algún daño cuando no se utilice. Muchos materiales de referencia pueden ayudar a que su siguiente trabajo de aparejamiento sea exitoso. Utilice todos los recursos útiles que pueda que le ayuden, incluyendo tarjetas de aparejamiento de los fabricantes, manuales y diagramas de aparejamiento. Aspectos básicos del cable. Durante años, la mayoría de los trabajos de aparejamiento y elevación se han realizado con el uso de los muchos tipos disponibles de cable. La elección del tipo de cable depende de la naturaleza específica de la carga y de los requerimientos de aparejamiento. Cada cable se fabrica de 3 componentes básicos: alambres de acero individuales, formados en hilos, un número de estos hilos de múltiples alambres y un núcleo de acero o fibra. El número de alambres e hilos en un cable depende de su diseño general y sus requerimientos de uso. Dependiendo de la disposición, los cables pueden estar construidos para mayor flexibilidad, fuerza, resistencia a la abrasión, resistencia al aplastamiento, resistencia a la corrosión y hasta para características de control. Asegúrese que la cuerda que elija sea la adecuada para el trabajo que realizará. Empalmes de cable y terminales.
La terminal más común que se utiliza para unir dos cables o para sujetar una cuerda a una pieza de equipo es un bucle reforzado que se conoce como una argolla o empalme de argolla. Para cables que soportan una carga se requiere de un empalme de argolla por lo menos con 3 inserciones completas de los extremos de la cuerda en el empalme. Otra manera de formar una argolla en el extremo de un cable es mediante el uso de sujetadores para cable que también se llaman grapas para cable. Las argollas sujetadas se pueden utilizar en muchas aplicaciones como suspensión, arrostramiento, anclajes y remate de bloques de madera. Recuerde, las grapas para cable no están diseñadas para trasladar carga, por lo tanto los fabricantes no establecen límites de carga de trabajo para las mismas. De hecho, las normas federales prohíben el uso de nudos o grapas para cable para formar argollas en componentes de traslado de carga como bridas, eslingas o anillas. Los dos tipos más comunes de grapas para cable son los sujetadores de perno en U y sujetadores de puente doble. Cada tipo consiste de 2 piezas separadas atornilladas juntas y ajustadas a un par de torsión especificado. Esto ocasiona que se fijen a la cuerda firmemente para evitar el deslizamiento. El lado más grueso, recto de un sujetador de perno en U se llama el puente y al conector en forma de U se le llama cincho. Ya que el puente y el cincho sujetan la cuerda de forma distinta, es muy importante instalarlos de forma correcta. Cuando se utilizan pernos en U para empalmes de argolla, se deben aplicar de manera que el cincho se encuentre en el extremo corto o ciego de la cuerda y el puente se encuentre en el extremo largo o activo. Si los sujetadores se invierten, estos podrían deslizarse bajo tensión y el empalme de la argolla podría fallar. Es imposible instalar los sujetadores de puente doble, también conocidos como sujetadores de seguridad o sujetadores de fijación primaria, al revés, porque tienen 2 puentes adaptadores en lugar de un puente y un cincho. Por esta razón se prefieren sobre los sujetadores de perno en U. De igual forma, los puentes causan menor daño a la cuerda que el cincho estrecho de un sujetador de perno en U. El tipo de argolla más seguro se forma mediante un empalme mecánico que puede lograr un 100% de la fuerza de la cuerda. No obstante, en muchas ocasiones será necesario fabricar una argolla en el sitio de trabajo con grapas para cable. Cuando se hace de forma apropiada, las terminaciones de la argolla sujetada tienen alrededor de 80% de la fuerza de la cuerda. El tipo más común de terminación de la argolla de la cuerda se llama Union Flemish. El guardacabo en la conexión aumenta la seguridad debido a que suma fuerza a la argolla. Lo protege de desgaste y evita que la cuerda se aplaste o se aplane cuando hay una carga en la argolla. Si desea unir 2 piezas de cable, nunca traslape los 2 extremos para unirlos con grapas para cable. En lugar de ello, forme una argolla en el extremo de cada cuerda. Antes de instalar sujetadores en la segunda cuerda, enclave 2 guardacabos de manera que ambas cuerdas se encuentren unidas en las argollas. Luego, termine la sujeción de las cuerdas como se describe en esta sección. Eslingas de tejido sintético. El avance más reciente en equipo de aparejamiento y elevación son las eslingas de tejido sintético, por lo general de fabricación ya sea de nylon o dacrón. Aunque el tejido está hecho con los mismos materiales que la cuerda de fibra sintética, es plano como una cinta. El tejido tiene un grosor y un ancho uniforme, con bordes suaves maquinados llamados orillos para evitar rasgaduras. El único método que se utiliza para agregar terminales y formar ojales en tejidos es con la costura de puntadas. Los hilos forman un patrón uniforme y deben contener un número suficiente de puntadas para lograr la fuerza de ruptura total de la eslinga. Las eslingas de tejido también pueden tener terminales metálicas en lugar de ojales cosidos. Estos ayudan a reducir el desgaste en los ojales de la eslinga y alargan la vida útil de la eslinga. A menudo verá ya sea terminales corredizas o en forma de triángulo. Cada eslinga de tejido sintético debe incluir el nombre del fabricante o la marca registrada. También debe contener una marca o código con las capacidades especificadas para cada tipo de enganche y material de tejido sintético. Dada su fabricación, solo el fabricante de la eslinga u otra instalación calificada debe reparar las eslingas de tejido sintético. Cualquier eslinga reparada se debe someter a prueba al doble de su capacidad especificada y ser certificada antes de volver a utilizarla. Nunca utilice eslingas que tengan reparaciones temporales en su tejido o terminales. Asegúrese que el material del tejido que utiliza sea adecuado para el propósito y el ambiente. Algunos materiales se dañan con químicos o temperaturas excesivas. Aunque las eslingas de tejido son resistentes, pueden romperse por el uso repetido alrededor de objetos con esquinas afiladas. Eventualmente muestran signos de desgaste cuando se elevan de forma continua objetos de superficies ásperas. La mayoría
mayoría de los fabricantes de slingas instalan dispositivos como correas de amortiguamiento de cuero o nylon cosidas en el cuerpo de la slinga para protegerla del desgaste. Existen nuevas slingas de alto rendimiento con fibras de soporte de carga Kevlar y Spectra con una capa de nylon doble. Accesorios. Los conectores y los accesorios del componente son tan importantes como las mismas slingas. Los accesorios específicos que se utilizan para cada trabajo de aparejamiento dependen del tipo de slinga y de las características de la carga. Los accesorios del componente que se utilizan para aparejamiento incluyen artículos como ganchos, grilletes, armellas, tensores, barras de separación y vigas de suspensión. Los tres aspectos más importantes que se deben recordar acerca de los accesorios son asegurarse que se encuentren en buenas condiciones, que su instalación sea correcta y que la capacidad especificada sea por lo menos la especificada para la slinga. Siempre seleccione accesorios cuya capacidad especificada coincida con el límite de carga de trabajo, LST, para la slinga que utiliza. La mayoría de los accesorios tienen su propio tamaño y LST marcados en un código, en una etiqueta o impresos en el metal. Asegúrese que los ganchos tengan bloqueos de seguridad. Cuando cargue un gancho, aplique la carga en el área del puente. Si se aplica la carga fuera del centro o en el punto del gancho, conocido como punto de carga, se puede reducir la carga nominal de 15 a 60%. Reemplace un gancho si su punto está torcido más de 10 grados o su abertura del cuello se ha ensanchado más de 15%. No utilice grilletes de pasador roscados si existe la posibilidad de que el pasador pudiese rodar bajo la carga y destornillarse. Y nunca sustituya un pasador del grillete con un perno. Los pasadores del grillete están diseñados específicamente para aparejamiento. Los pernos comunes se pueden doblar bajo la carga. Nunca utilice un grillete cuando la distancia entre las argollas se haya ensanchado visiblemente. Los pernos del grillete deben ser rectos y completamente asentados. Cuando se conecte un grillete, pase la slinga sobre la argolla del grillete. Esto evita que la slinga destornille el pasador del grillete y deje caer la carga. Si existe la posibilidad de que el pasador del grillete ruede bajo una carga, utilice un grillete tipo perno. Trate de evitar carga de lado o tirar contra los grilletes en un ángulo. Esto reducirá los límites de trabajo seguro, a menos que el grillete esté específicamente diseñado para cargar de lado. Aun cuando las armillas estén equipadas con salientes, su carga nominal se reduce cuando se tira en un ángulo o a través del plano de la argolla. Cuando el ángulo de tracción sea de 60 grados, reduzca las cargas verticales en 65%. Nunca tire en un ángulo menor que 45 grados a la carga. La carga colocada con demasiado ángulo puede ocasionar que el perno se rompa. Sus conocimientos acerca de procedimientos y prácticas de aparejamiento seguro pueden hacer la diferencia entre un levantamiento adecuado y un desastre. Si sigue las recomendaciones del fabricante y los lineamientos de seguridad oficiales, puede entregar la carga de forma segura. Muchachos, entonces, como se han dado cuenta, en el video nos ha hablado de todo lo que son lo que necesitamos en sí para un izaje, ¿no? Todos los accesorios, todo. Continuamos con la capacitación, muchachos, y nos dice, o nos habla de los peligros potenciales en operación de izaje. Bueno, tenemos las actitudes inseguras, que eso viene por parte de los trabajadores, que es realizar una operación de izaje sin un plan de izaje. Ya lo vimos en el video, sí o sí tiene que haber un plan de izaje, o en todo caso un procedimiento, no muy aparte del plan. Todo eso se elabora, muchachos, en la planificación antes de realizar una operación de izaje sin un permiso de trabajo. También les comenté, omitir normas de seguridad durante una operación de izaje, y también izar cargas sin considerar los factores ambientales, ¿no? La lluvia, la condición, la dirección del viento, la velocidad del viento, etcétera. Condiciones inseguras también hay. Si fuera, bueno, el operador de grúa sin certificación vigente tiene que estar certificado. Usar un equipo de izaje defectuoso. Elemento de izaje defectuoso, ya vimos en el video cuáles son estos elementos que pueden ser peligrosos. No contar con los elementos de izaje también, ¿no? También es una condición insegura. Utilizar slingas que no son las adecuadas, o utilizar slingas que están impregnadas con grasa, con pintura, etc. También los factores ambientales, la lluvia, viento, terreno inestable, etc., ¿no? La certificación de operadores de grúa, muchachos.
Es bueno, nos piden, ¿no?, la evaluación física, ya sea vista, oído, coordinación, test, etcétera. Habilidad, aritméticas, uso de tabla de carga, debe conocer la tabla de carga. Evaluación de señales manuales, interpretación del manual de la grúa. Y bueno, un examen escrito, ¿no?, en el cual va a estar conocimiento técnico, seguridad en operaciones de izaje, operación de izaje y uso de tabla de carga. Y al final un examen práctico, ¿no?, donde va a tener que poner a prueba todo lo que conoce. Ninguna operación de izaje debe realizarse si un operador no cuenta con la certificación respectiva vigente. Todos los operadores y auxiliares de grúa deben ser calificados y certificados anualmente, y el supervisor del lugar de trabajo debe asegurarse de que estos requisitos se cumplan. Entonces tenemos que verificar que el personal sea capacitado o tenga su autorización, ¿no?, o su certificación para este tipo de trabajos. Un equipo de izaje es cualquier elemento que sea capaz de levantar o desplazar un volumen de carga como los que se citan a continuación. Tenemos las grúas fijas, puentes grúas, grúa tipo torre, etc. Las grúas móviles, grúas montadas sobre ruedas, grúas ferroviarias, que también, bueno, lo utilizamos nosotros, grúas montadas sobre orugas, grúas montadas sobre pontón, etc. Las teclas, los trípodes. Por su funcionamiento pueden ser mecánicas, hidráulicas, mixtas. Por ejemplo, acá vemos una grúa mecánica sobre una oruga con pluma reticulada. Por el tipo de pluma puede ser viga, cajón, reticulada, retráctil o articulada, dependiendo del tipo de pluma, ¿no?, que va a bajar, subir, se va a estirar, va a agachar, se va a girar. Por su desplazamiento, grúas montadas sobre ruedas, grúas montadas sobre orugas, sobre pontón, rieles, etc. Criterio de inspección de las grúas, ¿no? Para garantizar la seguridad del funcionamiento, muchachos, es importante que se realicen las inspecciones de las grúas. Para ello serán inspeccionadas con regularidad, hablamos de semanalmente si es posible, para garantizar que las desviaciones o los posibles daños se detecten y puedan corregirse, ¿no? Para eso el personal calificado es aquel con experiencia en el diseño, fabricación y mantenimiento del equipo de izaje. Por ejemplo, en el área de mecánica, ellos son quienes hacen las inspecciones a sus grúas, ¿no? Igual el de seguridad también puede participar, muchachos, no hay problema. Con conocimiento de reglamentación y normas para juzgar las condiciones de seguridad de equipo. El personal designado, aquel elegido por el empleador o su representante, que debido a su dedicación y experiencia posee conocimiento en el campo de equipos de izaje. La inspección frecuente, desde intervalos diarios a mensuales establecidos por el manual de mantenimiento de fabricante. Esto puede ser semanal, muchachos. Lo recomendable es semanal. Lo recomendable es semanal, que tengan su inspección por parte del área usuaria. Y bueno, nosotros solamente podemos hacer una auditoría semanalmente, ¿no?, de que se están realizando estas inspecciones. Y la inspección periódica, ¿no?, desde intervalos comprendidos entre 1 a 12 meses, o como recomienda el fabricante o la persona calificada, ¿no? Anualmente sería esta inspección. La inspección frecuente, los mecanismos de control que por mal funcionamiento interfieran con la adecuada operación. Se tiene que inspeccionar los dispositivos de seguridad, los bloqueos, alarmas, las guardas, los seguros, que el gancho no se haya abierto más del 15%, etcétera, ¿no? Todas las mangueras de presión, particularmente las que se flexionan durante la operación, ganchos, tuercas, seguros, etc. Bueno, también para inspeccionar la grúa móvil, en una inspección frecuente tenemos que tener en cuenta el bobinado del cable debe estar de acuerdo a especificaciones del fabricante. Mal funcionamiento de los dispositivos eléctricos, no deben haber esto. Nivel de los fluidos, agua, refrigerante, aceite, tiene que estar ok, muchachos. Entonces también se tiene que verificar como un checklist, ¿no?, ya que la inspección frecuente puede ser semanalmente. El estado de las llantas, la presión de inflado, etc. Esta inspección debe ser de forma diaria. En caso de identificarse desviaciones deberán ser corregidas. Puede ser diario, puede ser semanal, o puede ser semanal y cuando se utilice también la grúa, ¿no? El semanal con un formato de inspección y la diaria puede ser, o mejor dicho, el semanal con un formato de inspección y cuando se utilice con un checklist. En la inspección periódica, que puede ser anualmente, muchachos, todos los ítems comprendidos en la inspección frecuente, aparte las piezas deformadas, las piezas tajadas, los bulones y remaches flojos,
las poleas, las piezas como pernos, cojinetes, ejes, engranajes, etcétera. Todo eso es lo que se va a tener que inspeccionar en estas inspecciones, ¿no?, anuales, diría yo. En la inspección periódica, bueno, también tenemos que ver el excesivo desgaste de rodillos y alargamiento excesivo de la cadena, mal funcionamiento del sistema de dirección, frenos y sistema de bloqueo, neumático dañado, excesivamente gastado, ya lo habíamos visto esto. En la inspección periódica también verificar la inspección de mangueras sometidas a presión, ya sea hidráulica o neumática, acoples y tubos, pérdidas por uniones roscadas o abrazaderas, evidencia de abrasión excesiva, rozamiento, etc., ¿no? Todo eso se tiene que inspeccionar ya sea semanalmente o también las periódicas, ¿no? Bueno, también las bombas y motores hidráulicos, los cilindros hidráulicos y neumáticos que no tengan pérdida de fluido a través del pistón, pérdida de uniones, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, muchachos, es lo que se va a inspeccionar cuando se haga la inspección periódica. La inspección periódica serán llevadas a cabo por personal calificado y deberán generarse registros fechados, los cuales están disponibles para el personal designado. No tiene que haber evidencia que se ha hecho esta inspección periódica. Los ensayos de carga nominal. Antes de la operación inicial, todas las grúas en las cuales las partes que soportan carga hayan sido alteradas, reemplazadas o reparadas deberán ser ensayadas, no sobrepasando el 10% de la carga nominal de la grúa, o sea, de su carga inicial, ¿no?, con la carga que fue, con la carga que fue construida o ensamblada. Estos ensayos serán realizados por personal calificado. Debe elaborarse un programa de mantenimiento preventivo. Eso tiene que realizar el área usuaria. Nosotros solamente supervisamos. Cualquier condición insegura detectada en las inspecciones frecuentes o periódicas deben corregirse antes de que la grúa vuelva a operar. Señales de advertencia fuera de servicio deberán ubicarse en lugares visibles. Y los programas o registros de mantenimiento deben estar disponibles ante una inspección periódica y frecuente. Bueno, seguridad en operaciones de izaje, condiciones previas, muchachos. Certificación de la grúa vigente, tenemos que tenerla. Certificación del operador, inspección frecuente, factores ambientales. Bueno, el viento en este caso acá nos dice menor que 40 km por hora. Terreno estable sin lluvia, permiso de trabajo, llenados, validados por el supervisor. La delimitación del área y el plan de izaje elaborado y difundido, ¿no? Deben conocer todos los trabajadores. La delimitación del área se debe identificar y delimitar el perímetro de acción de la grúa y evitar que personal ajeno a la operación invada esta área. La estabilización de grúa, muchachos. El supervisor debe asegurarse de que la grúa esté adecuadamente estabilizada, de lo contrario puede ocurrir un vuelco. En este caso, por ejemplo, pues incorrecto porque hay exceso de presión sobre las llantas, entonces no se estabiliza del todo. Incorrecto porque el terreno está desnivelado, las llantas quedan al aire. Estabilizador izquierdo extendido parcialmente, nos dice, ¿no? En este caso. El correcto, terreno nivelado, estabilizadores posicionados adecuadamente y presión adecuada sobre las llantas. La base debe ser 3 veces mayor del diámetro de la zapata, en el caso de que queramos completar, ojo. Como le dije, ¿no? Poner una madera o algo se tiene que cumplir con esto, ¿no? Que la base debe ser 3 veces mayor que el diámetro de la zapata. Bueno, acá vemos la estabilización de la grúa. La variación de unos pocos grados de inclinación hace que la grúa pierda márgenes de seguridad. Verificar las líneas de tensión, ¿no? Se debe identificar y delimitar las líneas eléctricas y disponer de un banderillero auxiliar de operación. Distancia de trabajo, voltaje de 300 voltios a 50 kilovoltios. En metros, distancia mínima 3. De 50 a 200 kilovoltios 5. ¿No? Ahí tenemos la tabla, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar. Siempre la tensión eléctrica va a ser un factor que juegue en contra de nosotros. Uso de ayuda para izar las cargas. Vemos de acá la tabla de cargas. Esto lo vamos a entender, muchachos, con este ejercicio, miren. Me dice tener en cuenta que a mayor radio de operación, menor capacidad de izaje. Y a menor ángulo de operación, menor capacidad de izaje. Ejercicio, ¿no? Se debe izar una carga que pesa 5.8 toneladas y se encuentra a una distancia de 6 metros del eje del telescopio.
¿puedo usar la carga con un solo telescopio? ¿Cuál es el ángulo de operación para usar la carga? Entonces nos dicen que la carga está pesando 5.8 y la distancia es 6 metros de la grúa. Entonces ubicamos acá en la parte horizontal baja, están los metros, ubicamos 6 metros. Y con la primera con el primer telescopio, perdón, de la grúa, nos dice que podemos cargar en 6 metros hasta 5.5 toneladas. Entonces con el primer telescopio no voy a poder cargarlo porque mi peso es de 5.8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual, busco mis 6 metros y ubico mi segundo telescopio. En el segundo telescopio me dice que sí puedo levantar porque puede soportar un peso de hasta 5.9 con un ángulo de 50 grados. Entonces la respuesta nos dice, en la primera respuesta no se puede izar con el primer telescopio ya que la capacidad de la grúa es 6 metros, es de 5.5 menor a la carga de izar. Y la segunda respuesta nos dice que sí se puede desplazando el segundo telescopio ya que la capacidad aumenta 5.9 toneladas formando un ángulo de 50 grados. Entonces esta tabla nos ayuda, dependiendo la distancia y el tonelaje, nos dice si podemos o no podemos izar. Bueno, las señales, muchachos, de izaje son las textuales. Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal, ¿no? Eso, ¿quién hace, muchachos? Ya le dije, el rigger es el único de dar las autorizaciones, las señales, de dar las recomendaciones durante la actividad de izaje. Se ve que muchas personas, todo el mundo quiere hablar cuando se hace el izaje, pero no, muchachos, tenemos que ver eso, tenemos que supervisar que solamente la persona autorizada esté dando las indicaciones, ¿no? Bueno, la persona que emite las señales denominado encargado de las señales dará las instrucciones o las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas denominado operador, ¿no? O sea, lo mismo, solamente el encargado es aquel que puede dar las señales, muchachos. Los gestos codificados son consideración previa. El conjunto de gestos que se incluyen no impiden que puedan emplearse otros códigos. Ojo, capaz dentro de tu empresa ya, aparte de toda la tabla de señales que existe, tienen ellos una propia señal que ya se conocen. Entonces también está permitido, muchachos, porque entre ellos ya lo conocen, ya está codificado entre ellos. Entonces sí está permitido. Bueno, y acá vemos las señales esta la podemos encontrar en la norma G050, por ejemplo, ¿no? Significado, atención, toma de mando, los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia adelante, alto, interrupción, fin de movimiento, descripción, el brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia adelante, significa alto, significado, fin de las operaciones, las dos manos juntas a la altura del pecho, ¿no? Los movimientos verticales que nos diría izar, brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo, significa izar. Bajar, brazo derecho extendido hacia abajo, la palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo. Distancia vertical, las manos indican la distancia, cuánto es lo que faltaría. Y bueno, movimientos horizontales, ¿no? Avanzar, los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo. Avanzar. Retroceder, los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el exterior, los antebrazos se mueven lentamente alejándose del cuerpo. ¿Ya? Es retroceder. El brazo hacia la derecha con respecto al encargado de las señales, el brazo derecho extendido más o menos en horizontal, la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos indicando la dirección, ¿no? Igual hacia la izquierda de igual manera, sino que al otro lado. Y por último, distancia horizontal, ¿no? Las manos indican la distancia. Las señales de peligro o alto, parada de emergencia, los dos brazos extendidos hacia arriba. Rápido, los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen con rapidez. Bueno, acá no hay ilustración porque ya está codificado. Y lento también de acuerdo a cómo lo manejen en la empresa, ¿no? Entonces, muchachos, espero que haya sido de provecho esta pequeña capacitación. He tratado de darle los alcances necesarios para lo que es izaje. Bueno, espero que les sirva cómo sacar, por ejemplo, la tensión de las eslingas, que es lo que
una de las causas una de las causas de mayor accidente que puede ocurrir. O sea, eso es el tema de las slingas, es uno de los que tiene más accidentes en el año, muchachos. Entonces hay que verificar eso. Espero que les sirva. Cualquier duda igual me comunican. Y ya nos estaremos encontrando en las próximas clases. Conmigo es hasta un nuevo aviso. Muchas gracias. Buenas noches.